Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En nuestro último vídeo creamos nuestro formulario para activación y desactivación de registros. Creamos el formulario con dos botones de opción que nos permitían ver la pantalla de registros activos o, si pulsábamos en el otro, la de registros inactivos. En el vídeo de hoy vamos a programar el botón de comando desactivar para que cuando tengamos la pantalla de registros activos podamos registrar cualquiera de los ítems de nuestro list view que representan los registros de nuestra base de datos. Y cuando estemos inactivos podamos activar cualquier ítem dentro del list view que representan los registros inactivos en nuestra base de datos. Vamos a proceder entonces a ello. De lo que se trata es simplemente de modificar lo que es el registro indicador que tenemos en la columna 12. Recordar que cuando este registro indicador tenía el valor 1, quiere decir que el registro estaba activo, por lo tanto nos aparece en esta pantalla. En esta pantalla aparecen todos los registros cuyo valor en la columna 12, en el campo 12, es igual a 1. Y cuando pulsamos inactivos, nos aparecen en la pantalla todos los registros cuyo valor en la columna 12, como es este caso, es igual a 0, porque son registros inactivos. ¿Qué vamos a hacer con el procedimiento asociado al evento clic del botón de comando activar o desactivar? Pues lo único que vamos a hacer es comprobar cuál es el ítem que tenemos seleccionado y si ese ítem tiene un valor 1 en su columna 12, transformar ese valor 1 en valor 0. En cambio, si tiene un valor 0, transformar el valor 0 en valor 1. Lo que vamos a hacer es cambiar su valor, ya que cuando estemos en los registros activos, desactivaremos, pasaremos de valor 1 a 0. En cambio, cuando estemos en la pantalla de registros inactivos, cuyo valor es 0, activaremos, o sea, pasaremos de valor 0 a 1. Ese va a ser el algoritmo que vamos a utilizar para crear el código del procedimiento asociado a este botón de comando. Vamos a ello pues, nos vamos a codificación, nos vamos a nuestro formulario de activar y desactivar y hacemos doble clic en el botón de comando btacdes, que es el botón de comando para activar y desactivar. Al hacer doble clic se nos abre el procedimiento asociado al evento clic de ese botón de comando. Lo primero que vamos a hacer es poner la rutina de control de error y antes de nada vamos a corregir que en el vídeo pasado dejamos estas dos procedimientos, tanto el de OPT activos como el de inactivos, con un procedimiento igual a 83 y no los modificamos. Este sería el 84, este será el 85 y el que hagamos ahora será el 86. Bien, vamos a coger entonces la primera instrucción de la rutina de control de error, que es onError, la copiamos de aquí mismo, la vamos a poner en el nuevo procedimiento, hacemos espacio y cogemos desde xsub, copiamos esto de aquí, control C, que es la parte que se ejecuta cuando se produce el error, como sabéis, la pegamos aquí y este va a ser el procedimiento 86. Bien. Vamos entonces a crear el código teniendo en cuenta el algoritmo que hemos hablado. Es decir, lo primero que vamos a ver es cuál es el ítem que tenemos seleccionado. Recordad que el ítem que tenemos seleccionado en nuestro list view representa uno de los registros de nuestra base de datos de believe. Entonces lo que haremos será decirle que registro va a ser igual al valor de mi.listView1.selectedItem y cerramos. Lo que estamos haciendo aquí es buscar dentro del listView1, que es este que tenemos aquí, cuál es el ítem que tenemos seleccionado. Ya tenemos dentro de la variable registro el número de registro del ítem que tenemos seleccionado, que corresponde al identificador del registro de la novela que queremos activar o desactivar. Seguidamente lo que vamos a hacer es
a través de nuestra base de datos de Believe, cambiar el valor del dato que tenemos en la columna 12. O sea, cambiar este valor de aquí. Si está a 1, ponerlo a 0, y si está a 0, ponerlo a 1. Por lo tanto, lo que le diremos aquí es, primero de todo, para ahorrarnos código, pondremos with sheets de Believe, que es la base de datos con la que vamos a trabajar. Recordar que esta instrucción la tenemos que cerrar también con end with. Lo ponemos para que no se nos olvide. Y lo siguiente que tenemos que hacer, recordar que nosotros protegimos nuestras hojas de cálculo. Nuestras bases de datos están protegidas con un password. Si yo intento escribir aquí, no puedo. Por lo tanto, si voy a intentar modificar este dato, me va a dar un error. Me va a decir que no puedo modificarlo porque está protegida. Si vamos aquí a revisar, veis que aquí nos dice desproteger hoja. ¿Por qué? Porque está protegida. Y cuando la vayamos a desproteger nos pedirá un password, como veis aquí. Entonces lo vamos a hacer a través de código. Vamos a desprotegerla para poder modificar ese dato de la columna 12. Y recordad que esto lo hacemos con punto, haciendo referencia a sheet de Believe, punto, unprotect, desproteger, y le damos el nombre del password, que lo tenemos en la variable de ámbito general pass. Bien, lo que haremos al finalizar todo es volver a proteger la hoja de cálculo. Por lo tanto, aquí podremos poner punto protect y ponemos pass, el password, para que no nos lo pida o no se lo pida al usuario. Bien, ya tenemos desprotegida la hoja para poder escribir en ella. Y lo que vamos a hacer es decirle if.cells, estamos hablando del sheet de Believe, y en la celda, ¿qué celda vamos a modificar? Pues la celda registro más 1. Recordar que aquí tenemos que poner la fila correspondiente al registro que queremos modificar. Y recordar que en nuestra base de datos de Believe, la fila siempre es un número mayor que el registro. Si el registro aquí es 17, la fila es 18. Si el registro aquí es 27, la fila es 28. Por lo tanto, ponemos que es la fila registro más 1, coma, ¿qué columna? La 12. Punto value, su valor, con la fila registro más 1, columna 12, si su valor es igual a 1, then, pondremos aquí, punto cells, volvemos a poner lo mismo tal cual, registro más 1,12, punto value, va a ser igual a 0. Else, si no fuera así, cerramos con aquí el if. Recordad que aquí lo que hemos hecho es preguntarle que si en la celda de la fila en la que estamos, en su columna 12, su valor es igual a 1, pues entonces en esa celda misma, cámbiale el valor a 0. Estamos cambiando el valor de 1 a 0. En caso contrario, es decir, que no fuera 1, que ese valor no fuera 1, el valor va a ser 0. Solo podemos tener el valor 1 o 0. Pues en caso contrario, haz lo mismo, control C, pero cámbialo a 1. Y es así de sencillo. Ya hemos hecho el algoritmo del que habíamos hablado antes. ¿Veis? Lo que hace aquí, esa instrucción, es decirle que si en la columna 12 el campo indicador es igual a 1, entonces ponle valor 0. Y si no fuera así, es decir, si no fuera 1, lo que querría decir que es 0, entonces haz esto de aquí, que en vez de poner 0, cámbialo a 1. Y con eso hemos conseguido cambiar el campo indicador de nuestro registro, que nos indica si la novela está activa o inactiva. Si está activa, la vuelve inactiva, y si está inactiva, la vuelve activa. Vamos a ajustar esto un poco. ¿Qué es lo siguiente que tendremos que hacer? Pues guardar los datos, como hemos hecho siempre, y eso lo hacemos con la instrucción this workbook.save. Seguidamente tendremos que actualizar el ListView. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos aquí un registro activo y lo hemos puesto inactivo, ese registro activo tiene que desaparecer de aquí. Tiene que desaparecer del ListView de activos
y solo aparecer cuando pulsemos aquí en inactivos, con los inactivos. Se tiene que actualizar. ¿Cómo actualizamos el ListView? Pues el ListView lo actualizamos a través del evento change del txt buscar, del campo txt buscar. Si vamos aquí, vemos que lo que hacemos aquí es actualizar. Veis aquí, limpiamos el ListView y volvemos a llenarlo. Esto es actualizar el ListView. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decirle que ejecute el evento txt buscar change para que se actualice el ListView. Nos vamos aquí a nuestro código y lo que haremos aquí después es decirle que ejecute la instrucción txt change, txt buscar change, que es el evento que nos actualizará el ListView. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Pues puede pasar que nosotros tengamos en nuestro formulario principal un registro de un libro, por ejemplo el registro 17, por decir uno. Tengamos aquí visualizado el registro 17 y que nosotros en nuestro formulario de activación y desactivación de registros desactivemos ese registro 17. Por lo tanto, cuando nosotros desactivemos ese registro 17 y volvamos a nuestro formulario principal, ese registro 17 no tiene que aparecer, porque recordad que en el formulario principal solo se presentan los registros que son activos. Y si hemos desactivado ese registro, no se tiene que presentar. Por lo tanto, tenemos que actualizar también nuestro formulario principal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que haremos será inicializar el formulario, es decir, darle al registro el valor 1 y que nos presente el primer registro activo que tengamos en nuestra biblioteca. Como este registro que hemos anulado aquí o inactivado no va a estar activo, ese registro nunca se va a presentar. Entonces nos vamos otra vez aquí y la siguiente instrucción que pondremos después de txt buscar change que nos actualiza el ListView será registro es igual a 1. Seguidamente le diremos mostrar registro para que inicialice el formulario principal y le pondremos como argumento la variable registro que es igual a 1 y le diremos que si el registro 1 no estuviera activo, pues que vaya sumando 1, que es el segundo argumento, la opción, que vaya sumando 1 a los registros hasta que encuentre el primer registro activo en nuestra base de datos. Seguidamente también le diremos que actualice lo que es el modo de lectura. Recordad que nosotros tenemos una función que es la función modo de lectura. Esto es así porque cuando nosotros volvamos al formulario principal, tenemos que volver en modo de lectura. Por lo tanto, nos aseguramos con esta instrucción que cuando volvamos al formulario principal, estamos volviendo en un modo de lectura, que no nos permitirá cambiar equivocadamente ningún registro que tengamos en ese momento en el formulario principal. Vamos a comprobar el funcionamiento. Vamos a ir a inicial, ejecutamos, entramos, nos vamos a procesos, nos vamos a activar y desactivar registros y vemos aquí que tenemos nuestra pantalla con los registros activos, con el ListView que nos presenta los registros activos. Si vamos a inactivos, vemos que tenemos estos 4. Vamos a ir a activos y vamos a desactivar, por ejemplo, la química del odio. La seleccionamos, le damos aquí a desactivar y como veis, la química del odio, que era el registro número 4, ha desaparecido. Saltamos del 3 al 5. Y si vamos aquí a inactivos, la tenemos aquí. Ya la tenemos dentro de inactivos. El registro 4, la química del odio, queda como inactivo. Si nos vamos al formulario principal, cerramos aquí, salimos, vemos que nos hemos vuelto al registro 1. Tenemos aquí el registro 1, que es un registro activo. Si vamos hasta el 4, veremos que ya no nos va a aparecer aquí el 3 y del 3 salta al 5, como veis. El registro 4, ¿ves? Aquí está el 3, ya no aparece en nuestro formulario principal porque lo hemos dejado inactivo. Volvemos a procesos, volvemos a activar, desactivar registros, nos vamos a inactivos y ahora vamos a volver a activarlo. Lo pulsamos, lo seleccionamos, le damos a activar
y como veis desaparece de aquí. Y si nos vamos a la pantalla de activos, el 4 vuelve a estar activo aquí. Si nos vamos a nuestro formulario principal, cerramos aquí, salimos y si ahora vamos a buscar el registro 4, veremos que ahora sí nos aparece, vuelve a estar activo. Incluso si lo buscamos aquí, el registro 4 aparece aquí activo. Si nosotros salimos, vamos a procesos, activar, desactivar registros, 4, desactivar, salimos de nuevo, nos vamos aquí y vamos a buscar, veremos que el registro 4 no aparece en la búsqueda tampoco, porque también lo creamos así, en la búsqueda solo podemos buscar registros activos, veis que va al 1, 2, 3 y luego va al 5, por lo tanto funciona correctamente. Vamos a ir a procesos y vamos a volver a activarlo. Vamos aquí a inactivos y lo volvemos a activar. Bien. Como veis, aquí registros tiene una numeración con un formato de ceros delante. Por eso nosotros pusimos en la instrucción de la selección del registro la función val, para que nos eliminara todos esos ceros que hay delante. Y este número de aquí, el 1, coincidiera con el 1 de nuestra base de datos. Por ejemplo, el 10, que es este de aquí, coincidiera con el 10. Lo que hace es quitarle estos ceros de delante, la función val, y hacer que aquí la variable registro coja el valor 10, no el valor 0010. Coja el valor 10, que es el que tenemos aquí. Aquí ahora podemos encontrarnos con un problema. ¿Qué pasaría si nosotros ahora desactiváramos todos los registros de nuestra base de datos? Vamos a comprobarlo. Vamos a salir y lo primero que vamos a hacer es ir a la base de datos. Vamos a cerrarlo todo. Vamos a la base de datos y vamos a eliminar, porque si no vamos a tener muchos registros, vamos a dejar solo 6 registros. Vamos a desproteger la hoja, el código que yo puse era Juan, recordad, vosotros tendréis el vuestro, y lo que vamos a hacer es dejar los 6 primeros registros, vamos a eliminar los demás para poder trabajar. En vez de eliminarlos, vamos a cortarlos, mejor dicho. Vamos a venir aquí, control X, y los vamos a pegar, por de pronto los dejaremos pegados, mira, los vamos a pegar aquí. Aquí los tenemos, del 7 en adelante están guardados aquí. Y si nos vamos a debelieve, ahora solo tenemos 6 registros. Nos vamos al formulario inicial, ejecutamos, y si ahora entramos, vemos que solo hay, vamos al último registro, que es este de aquí, le damos aquí, y vemos que solo hay 6 registros, que son estos 6 que tenemos aquí. Y estos 6 registros están todos activos, como veis aquí. Si vamos pasando, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Están todos activos. Bien, vamos a ir a procesos, activar, desactivar registros, nos ponemos en el primero y vamos a ir dándole a desactivar. Veréis que aquí se va colocando los ceros. Desactivamos el primero, se nos coloca aquí el 0. Desactivamos el segundo, se coloca aquí también el 0. Desactivamos el tercero y veis que se van colocando en esta otra pantalla de aquí. Vamos a desactivar este, se va colocando aquí, como veis. Desactivamos, desactivamos y ya nos dicen que no existen registros activos para mostrar. Este es el mensaje del formulario principal. De cuando no hay registros, ha intentado mostrar un registro y no ha encontrado. Le damos a aceptar y aquí ya no tenemos registros activos. ¿Qué pasaría si yo intento desactivar? Vamos a darle y nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Nos da un error en el procedimiento 86, que es el procedimiento referente al botón de comando bt actdes, de activar y desactivar, porque está intentando localizar qué registro o qué ítem tenemos seleccionado. Recordad que nuestra primera instrucción, si ahora cerramos aquí, vamos a nuestra primera instrucción de nuestro formulario, y la primera instrucción es localizar cuál es el ítem que tenemos seleccionado, pero nosotros no tenemos ningún ítem, está vacío, hemos vaciado el list view, por lo tanto nos da un error, porque está intentando buscar un ítem que no existe. Por lo tanto, aquí vamos a tener que crear una sentencia if que nos permita
solamente realizar estas instrucciones si hay registros o ítems dentro del ListView. Y si no hay ítems, que nos diga que no se puede ejecutar la acción porque no hay ítems. No podemos seleccionar un ítem si el ListView está vacío. Por lo tanto, aquí vamos a poner una sentencia if, antes de nada, que diga if mi.listView1.listItems, que es la colección de ítems, .count es igual o es mayor, mejor dicho, que 0, then, es decir, si dentro del ListView contamos los ítems y el resultado es mayor que 0, quiere decir que tenemos ítems, por lo tanto podremos ejecutar estas instrucciones. Todo esto lo vamos a mover un paso adelante, lo vamos a tabular aquí adelante. Entonces podremos hacer estas instrucciones. Aquí vamos a poner else, es decir, si no es mayor que 0, por lo tanto será igual a 0, cerramos con el end if, lo que haremos será algo totalmente diferente. Y lo que haremos será mostrar un MSGBots que diga, por ejemplo, el listado de registros está vacío. El listado de registros está vacío. Comillas. Vamos a poner aquí una persan y un salto de línea, chr10, uno más, a persan, un salto de línea, chr10, y ponemos a persan. Vamos a poner aquí para tabular a la siguiente línea y vamos a poner otro texto más, 2 líneas más abajo. Lo que hemos hecho ha sido hacer 2 saltos de línea y aquí vamos a poner otro texto más que diga no es posible ejecutar la acción, por ejemplo, ejecutar la acción. Ponemos un punto. Bien, y aquí vamos a poner otro punto. Bien, no es posible ejecutar la acción. Vamos a poner aquí VB information, coma, y aquí pondremos como título lista vacía, por ejemplo, lista vacía. Bien, vamos a volver a ejecutar y vamos a ver cómo no nos deja, o mejor dicho, cómo nos presenta este MSGBots cuando la lista está vacía y no se produce este error que se nos producía antes. Vamos a iniciar, ejecutamos, entramos. Aquí vemos que se nos presenta el MSGBot, no existen registros activos para mostrar antes que se presente el formulario principal. Esto lo arreglaremos después. Es muy sencillo arreglarlo. Ahora vamos a ir, como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Vamos primero a arreglar el otro tema. La base de datos está vacía, nos informa. Vamos a procesos. Vamos a activar, desactivar registros. Vemos que están todos desactivados. Los vemos aquí. Aquí no aparece ninguno. Y voy a intentar desactivar. Antes nos daba un error. Ahora nos dice el listado de registros está vacío. No es posible ejecutar la acción. Como veis, ya no se produce el error. Lo hemos solucionado enviándole un mensaje al usuario. Si vamos a activos, a inactivos ahora, y los activamos todos, los ponemos aquí, activar, 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 activamos todos. Cuando yo intente ahora activar desde aquí, nos va a dar el mismo mensaje. El listado de registros está vacío, no es posible ejecutar la acción. Como veis, funciona tanto para la pantalla de inactivos como para la de activos. Bien. Otra cosita más que tenemos que tener en cuenta, aparte del mensaje de texto que vamos a modificar después del formulario principal. Supongamos que nosotros ahora inactivamos también todos los registros. Si nosotros ahora salimos de aquí, vemos que tenemos los 7 registros aquí. Los 6 registros, perdón, 6 registros, son 6. Tenemos los 6 registros aquí, todos y cada uno de ellos, porque están todos activos, como veis aquí. Supongamos ahora que nosotros vamos a procesos, desactivar registros, y los desactivamos todos. Vamos aquí y vamos desactivando uno por uno. Bien, desactivamos, desactivamos,
y aquí ya hemos desactivado todo, nos dice no existen registros activos para mostrar y si intento desactivar me manda el mensaje, vale, es correcto. Yo ahora mismo no tengo ningún registro activo en mi base de datos. Sin embargo, si yo salgo de aquí y me voy al formulario principal, aquí me aparece un registro, que es el del lejano país de los estanques. Este registro está inactivo, como podéis ver aquí, el lejano país de los estanques es el 6 y como veis está inactivo, sin embargo aparece. Tengo que crear un procedimiento para que cuando los registros estén todos inactivos, es decir, que en nuestra base de datos tengamos registros, pero no tengamos ninguno activo, aquí no se me presente nada. Y aquí es donde vamos a incorporar una nueva variable que va a ser la variable que contendrá el total de registros activos de nuestra base de datos. Hasta ahora teníamos una variable que era la variable que contenía el total de registros de nuestra base de datos. Y esta variable la utilizamos principalmente para recorrer la base de datos de nuestros libros, tanto si están activos como no lo están, para presentar los que están activos y no presentar en el formulario principal los que estén inactivos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva referencia, una nueva variable de tipo global que solamente cuente los registros que están activos para evitar que nos ocurra esto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear esa variable. Saldremos de nuestro programa y vamos a la parte de programación, de código, y nos vamos a ir donde creamos todas nuestras variables, que es en el módulo de lectura. Si entramos en el módulo de lectura, aquí tenemos las variables que creamos. Aquí tenemos total reg de belief, que es la que contiene el total de registros de nuestra base de datos, sean activos o sean inactivos. Tenemos aquí total reg de bgen, que contiene el total de registros de género de nuestra base de datos. Y total reg de bfor, total de registros de formato. A nosotros nos interesa esta de aquí, total reg de belief, que en este caso actualmente sería 6. Porque es el total de registros que tenemos en nuestra base de datos, aunque estén inactivos. El total de registros es 6. Ahora tenemos que tener otra variable que sería total de registros activos y esa variable actualmente tendría el valor 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro activo. Esa variable nos va a servir para detectar cuándo tenemos o no registros activos en nuestra base de datos y qué acciones podremos realizar o no. Vamos a ir, como digo, a programación y la vamos a crear aquí, esta variable. La vamos a poner como pública para que sea a nivel de proyecto y la vamos a llamar total reg act as integer. Tendrá un valor de entero. Ya la tenemos creada. Lo primero que hay que hacer cuando entramos en el programa es inicializar esta variable, al igual que hemos inicializado estas tres de aquí. Y eso lo hacíamos, si recordáis, en el formulario inicial a través del botón de comando entrar. ¿Veis aquí? Inicializamos esas tres variables. Ahora tenemos que inicializar también la variable total reg act y lo vamos a hacer aquí. Y lo vamos a hacer directamente sin crear ninguna función ni nada. Lo haremos directamente dentro del evento vete entrar clic. Para ello lo que haremos será crear aquí una variable que sabéis que utilizamos siempre, que es la variable fila as integer. Ponemos aquí el dim delante. Dim fila as integer. Y aquí le vamos a dar el valor a fila igual a 2. ¿Por qué? Porque esta variable nos va a servir para recorrer la base de datos de belief, pero a partir de la segunda fila, porque en la primera tenemos los títulos. Recordad que toda nuestra base de datos en la primera fila está reservada para los encabezados y los datos comienzan a reflejarse a partir de la segunda fila. Por eso inicializamos aquí la variable fila a 2. Como vamos a trabajar con la base de datos de belief, vamos a poner aquí with sheets y pondremos aquí db-leaf y cerramos. Ponemos aquí el end with.
La primera instrucción, como sabéis, será do while .cells fila, 1 sea diferente de nada. Y vamos a poner aquí el loop. Esto es un bucle de instrucciones que vamos a poner aquí, que se va a repetir hasta que en la celda fila, la que corresponda, columna 1, no haya nada. O sea, va a ir recorriendo la base de datos hasta que en esta fila que vaya recorriendo, aquí ya la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, hasta que llegue a la octava y en la octava no encuentre nada. Entonces habrá acabado el bucle. Aquí pondremos, como sabéis, antes del loop, fila es igual a fila más 1, para que vaya sumando 1 a la variable fila. Y va a ir recorriendo este bucle hasta que en cells fila, la que corresponda columna 1, no haya nada. Entonces dejará de hacer este bucle de instrucciones y seguirá aquí abajo. ¿Qué instrucciones vamos a poner aquí? Pues aquí la única instrucción que vamos a poner va a ser if .cells fila, 12, que es donde tenemos el campo indicador del estado del libro, si está activo o inactivo. Si en ese campo indicador su valor es igual a 1, lo que quiere decir que sería un registro activo, then total reg add es igual a total reg add más 1. De tal manera que va a ir añadiéndole a la variable total reg add, que es la variable de total de registros activos, le va a ir añadiendo una unidad cada vez que encuentre un registro activo. De tal manera que cuando recorra toda la base de datos nos dirá el total de registros activos que hay en nuestra base de datos a través de esta variable, total reg add, que es la que contendrá el total de registros activos. Mientras que total reg de believe contendrá el total de registros activos e inactivos. Vamos a inicializar la variable total reg add, lo haremos aquí, total reg add es igual a 0, para que cuando empecemos a contar los registros activos lo hagamos a partir de 0, aquí. Bien, una vez hecho esto, vamos a volver a nuestro formulario de activación y desactivación de registros. Entramos aquí y vamos a crear un código después de la última instrucción, que era modo lectura, que va a hacer que si el total de registros activos de nuestra base de datos queda igual a 0, entonces no nos presente ningún dato de ninguna novela en el formulario principal, que no pase lo que hemos visto, que se queda una novela dentro del formulario. Vamos a vaciar el formulario. ¿Cómo va a detectar si quedan o no registros activos? Pues simplemente vendremos aquí y cada vez que nosotros volvamos un registro inactivo, que es lo que pasa aquí, cambiamos el valor a 0, entonces lo que hacemos es a la variable total reg add es igual a total reg add menos 1. Es decir, le restamos una unidad a la variable total de registros activos, porque hemos vuelto un registro inactivo. Por tanto, tenemos que restarle 1. Y aquí abajo va a ser lo contrario. Copiamos este de aquí, control C, y aquí, como lo que hacemos es volver un registro activo, pues a la variable le sumamos 1. De esta manera siempre tendremos controlado cuántos registros tenemos activos e inactivos en nuestra base de datos. Y aquí lo que haremos será preguntarle if total reg add es igual a 0, entonces vamos a cerrar aquí el endIf. Aquí le estamos diciendo que si el total de registros activos es igual a 0, vacíame el formulario principal. Lo que haremos será decirle, vamos a recorrer todos los objetos
que tenemos en nuestro formulario principal, es decir, campos de textos, combo box, la imagen, los campos calculados. Vamos a recorrer todos esos objetos de nuestro formulario principal y los vamos a vaciar. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar una variable de tipo objeto y la vamos a declarar aquí, al principio. Vamos a poner aquí dim objeto as object. Es una variable de tipo objeto que nosotros vamos a llamar objeto. Vamos a venir aquí y vamos a recorrer nuestro formulario principal a través de esa variable de objeto. Vamos a recorrer el formulario principal y vamos a recorrer todos sus objetos. Recordad que los objetos del formulario principal, nosotros en su propiedad tag, a los campos de textos le pusimos el valor txt. Lo podéis ver aquí. A los campos de texto, como por ejemplo este de aquí, en su propiedad tag, como veis aquí, la propiedad tag tiene el valor txt, igual que este campo de texto de aquí, txt. En cambio, los combo box, como este de aquí, tienen el valor cmb. Y es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar nuestro código. Nos vamos aquí. Y le vamos a decir for each, que es la instrucción para recorrer todos los objetos. For each objeto in form principal punto controls. Vamos a cerrar con un next el for. Con este bucle vamos a recorrer todos los objetos del formulario principal y le vamos a decir if objeto.tag es igual, entre comillas, a txt, que sería un campo de texto, then objeto.value es igual a nada, lo vaciamos. Y ahora le decimos if objeto.tag es igual a cmb, then, recordad que aquí no le podemos poner espacio en blanco, no le podemos poner que esté vacío. Objeto.value va a ser igual, y aquí tenemos que utilizar el guión. Bien, vamos a acoplar esto, a quitar estas líneas de aquí. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiar los campos calculados y vaciarlos también. Nos vamos aquí y vamos a poner los campos calculados. Recordad que nuestro formulario principal son estos cuatro de aquí. El campo txt tiempo de lectura, el campo txt páginas días, el campo txt situación y el campo txt registros. Todos estos, como veis, en su tag, su propiedad tag, no tienen nada. Por lo tanto, tendremos que hacerlo manualmente. Nos vamos aquí, entramos en desactivar, nos vamos al código y aquí vamos a añadir las instrucciones form principal punto txt tiempo de lectura punto value va a ser igual a nada, a vacío. Eso es un campo de texto, le pondremos vacío. Vamos a copiar aquí for principal para no tener que escribirlo cada vez. Control C, lo pegamos aquí. For principal punto sería el siguiente txt páginas día, ahí lo tenemos. Punto value es igual también a vacío. Pegamos. Punto for principal txt situación punto value es igual a vacío. Y por último, for principal punto txt registro punto value es igual a vacío. ¿Y ahora qué nos queda de nuestro formulario principal? Pues nos queda la imagen. Ya hemos vaciado todos los campos, vamos a vaciar la imagen. La imagen, recordad que tenemos dos imágenes. Tenemos esta de aquí, que es image no disponible, im no disp,
que es la imagen no disponible, y tenemos otra más detrás, que si tabulamos nos vamos a ella, que es IM portada, como veis aquí. Esta es la que utilizamos de imagen no disponible y esta es la de IM portada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a hacer que aparezca la imagen no disponible y la imagen de portada no sea visible. Esta sea visible y esta no. Vamos a volver a poner en su sitio. Entonces nos vendremos a nuestro código y lo que vamos a hacer es poner aquí dos instrucciones más que van a ser for principal punto im no disponible punto visible, su propiedad visible va a ser true. Esta va a ser visible, la imagen no disponible va a ser visible. Mientras que la imagen im de portada, punto, su propiedad visible va a ser false, para que no la veamos. Y con esto ya no vamos a ver ningún registro de ninguna novela en el formulario principal cuando desactivemos todos los registros de la base de datos. Vamos a comprobarlo. Entramos. Como digo, esto lo vamos a arreglar en un momentito. La base de datos está vacía. Nos vamos a procesos. Desactivar, activar registros. Como veis, no hay ninguno activo. Vamos a activar estos dos primeros, por ejemplo, activar y activar. Vemos que ahora hay dos registros activos, el 1 y el 2. Salimos de aquí. Y como vemos aquí tenemos el 1 y el 2. Y si vamos a otro más, nos dice que no hay más. Solo nos deja ver el 1 y el 2, que son los que tenemos activos, como veis aquí. Bien, vamos a desactivarlos. Vamos a ir a procesos. Activar, desactivar registros. Vamos a desactivarlos, desactivar y desactivar. No existen registros activos para mostrar. Y ahora, si salimos de aquí, no se tendría que presentar nada en el formulario principal. Y como veis, no hay nada. Si observamos el formulario, vemos que se nos presenta un trabajo más para realizar, que es este que tenemos aquí. Tenemos el botón de comando modificar activo, cuando realmente no tenemos ningún registro que podamos modificar, porque la base de datos, aunque tiene registros, están todos inactivos. Por lo tanto, este botón tendría que estar desactivado. Igualmente que el botón buscar. No tenemos registros que buscar, porque están todos inactivos. Por lo tanto, también tendría que estar desactivado este botón de comando. Vamos a modificar la subrutina modo de lectura para cambiar esta situación. Vamos a ir a ella. Nos vamos a los módulos. Vamos al módulo de lectura. Y buscamos nuestra subrutina modo lectura. La tenemos aquí. Modo lectura. Si vemos aquí, esta parte de aquí hace referencia a los botones de comando, en la situación que tienen que estar los botones de comando del formulario principal en el modo de lectura. Y si vemos aquí, estamos utilizando la variable totalRegDeBelief, cuando lo que tenemos que utilizar es la variable totalRegActivos, para saber cuándo hay registros activos o no. Y según haya registros activos o no, pues esos botones de comando, el de modificar y el de buscar sobre todo, van a tener que estar activos o no. Para empezar, el botón de BT procesos va a estar siempre activo en el modo de lectura. Por lo tanto, lo vamos a sacar de aquí. Control X, cortamos y lo vamos a pegar fuera. Porque siempre vamos a tener que poder acceder en el modo de lectura al apartado de procesos. No solo por activar y desactivar registros, porque también, como vimos, tendremos otras opciones más. Pues por lo tanto, este botón de procesos, este botón de comando, estará siempre activo. Lo quitamos de aquí y también lo quitamos de aquí detrás. Lo suprimimos en este caso. Bien, aquí vamos a cambiar la variable. Y la variable que vamos a poner va a ser la de totalRegAdd. Le vamos a decir que si el total de registros activos es mayor que 0, es decir, que tenemos registros que podremos modificar o buscar, pues por lo tanto el botón BT modificar va a estar activo, enable igual to, y el botón de comando buscar también va a estar activo. En caso contrario, es decir, en el caso de que el total de registros no sea mayor que 0, lo que quiere decir
que será igual a 0, no habrá ninguno, entonces esos botones de comando van a estar inactivos, que es lo que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Inactivos. Vamos a correr esto aquí arriba. Y hemos modificado la subrutina de modo de lectura para que esos botones de comando estén activos o inactivos dependiendo del total de registros activos. Vamos al formulario inicial, ejecutamos, entramos aquí, esto lo corregimos ahora mismo y vemos que ya el botón de comando está inactivo, igual que el de buscar. Si vamos a procesos, activamos uno, el que sea, este mismo, lo activamos, salimos de aquí, salir, vemos que ahora sí que está activo tanto este como el de buscar, porque tenemos un registro. Al tener un registro ya podemos efectuar búsquedas y modificaciones dentro de este registro. Vamos a darle al botón de comando nuevo, vemos que podemos anular y también podemos modificar el registro que tenemos activo. Bien, vamos a modificar también nuestra subrutina principal, nuestra función principal, que es la función de mostrar registro, la tenemos dentro del módulo de lectura. Vamos aquí a mostrar registro, aquí tenemos la función mostrar registro y vamos a hacer lo mismo en este apartado. Aquí le pusimos que si el total de registros de nuestra base de datos es 0, es decir, que no hay registros en la base de datos, mostrar registro va a ser igual 0. Pero esto también va a suceder cuando el total de registros activos sea igual a 0. Por lo tanto, también vamos a cambiar esta variable aquí. Y vamos a poner total reg add es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando el total de registros activos sea igual a 0, nosotros vamos a decir que el registro va a ser igual a 0, no vamos a presentar nada. Esta parte de aquí, la que viene después del else, se produce cuando el total de registros es mayor que 0. No es igual a 0, es decir, es mayor que 0. Y presenta un registro de la base de datos. Si el total de registros es igual a 0, no puede presentar ningún registro, que es lo que hace en esta parte del else. Por lo tanto, le dirá que mostrar registro es 0 y no nos presentará ningún registro. Vámonos al formulario principal y vemos que cuando se inicializa este formulario, y ahora vamos a corregir ese mensaje que nos salía antes de que se presentara el formulario principal, vemos aquí, le pedimos que nos muestre el registro dentro del evento initialize. Recordad que el evento initialize se produce antes de que se muestre el formulario. Claro, si aquí va a mostrar un registro y no encuentra ninguno, nos manda el mensaje, nos lo manda antes de que se presente el formulario. Por lo tanto, esta instrucción la vamos a quitar de aquí, control X, y la vamos a colocar en el evento activate, que lo tenemos aquí arriba, que es el evento que se produce justo después de que se presente el formulario. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí, la primera instrucción de todas. Cuando intenten mostrar el registro y no haya ninguno, nos va a decir no existen registros activos en la base de datos, pero nos va a decir después de que se presente el formulario. Por lo tanto, quizá esta otra instrucción que nos diga que la base de datos está vacía no va a ser necesaria. Nos va a mostrar dos mensajes seguidos. Esto lo podemos comentar, lo vamos a dejar comentado. Bien, vamos a inicial, ejecutamos, entramos, vemos que tenemos un registro activo, vamos a ir a procesos, activar, desactivar, lo desactivamos y ahora cuando volvemos al formulario principal vemos que no se nos presenta ningún registro de ninguna novela porque están todos desactivados. Igualmente el botón de comando modificar no está activado porque no podemos modificar ningún registro al no haber ningún registro activo. Y igualmente el botón de comando buscar está desactivado porque no podemos buscar registros al no haber ninguno activo. Vamos a acabar creando el código por último del botón de comando salir, que era lo que nos quedaba. Esto va a ser sencillo, vamos a coger aquí la rutina de control de error, la ponemos aquí, ponemos el exit sub, la parte del final, y en este caso el procedimiento va a ser el 87. Y lo único que vamos a poner aquí es
unload me, como sabéis, para que se cierre el formulario. Y ya hemos acabado con el vídeo de hoy. Tenemos todo el formulario de activación y desactivación de registros completado. Le vamos a salir y volveremos hacia atrás. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ha sido un poco extenso, pero hemos acabado todo el apartado de lo que es la activación y desactivación de registros. En nuestro próximo vídeo comenzaremos ya con el formulario de estadísticas, donde recogeremos datos que hemos incluido en nuestra base de datos y sacaremos una serie de datos que nos van a servir para ver en qué situación está nuestra librería. Bueno, todo esto lo veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, nos vemos, amigos.